Un saludo a todos. Mediante este video les voy a exponer sobre el dadaísmo, un movimiento artístico-cultural que es de mi gusto y cambió la historia del arte radicalmente. El dadaísmo. Es un movimiento artístico-cultural que surge en la ciudad de Zúrich, Suiza, en el año 1916, donde a raíz de la Primera Guerra Mundial, muchos se refugiaron en esta ciudad. El director de teatro alemán Hugo Boll, escritor de los primeros textos dadaístas, y su esposa crearon un café para acoger a los artistas exiliados, al que llamaron el Cabaret Voltaire. A este se unió el rumano Tristan Tzara, quien llegaría a ser el fundador, líder y emblema del dadaísmo. Existen cantidad de teorías en cuestión al origen de su nombre, como que Dada en francés significa caballo de madera, o también que se refiere al balbuceo de un bebé. Pero según Tristan, este nombre no era nada, y solo se debía enfocar en la filosofía del movimiento. Este nace del desencanto que sentían los artistas al vivir en la Europa del periodo tardío de la Primera Guerra Mundial, y un desinterés social característico que había en los artistas del periodo de entreguerras. Una característica fundamental de este movimiento era la de rebelarse en contra de las convenciones literarias y artísticas, pero especialmente en burlarse de los artistas burgueses y de su arte. Sus manifestaciones artísticas iban desde la poesía, la escultura, la pintura y hasta la música. Los artistas más reconocidos de este movimiento fueron Tristan Tzara, Marcel Jank, el francés Jean Arp, los alemanes Hugo Boll, Hans Richter y Richard Halzenbach, quienes tras varios encuentros informales en distintos cafés empezaron a darle forma a la idea de crear un cabaret internacional, y en el año 1917 se inauguró la Galería Dada. El dadaísmo suele ser una composición a la que es difícil encontrarle lógica. Se distingue por una inclinación hacia lo dudoso, hacia la muerte, hacia lo fantasioso y a vivir en constante negación. Así busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos que antes no se mezclaban, lo cual conlleva una tónica general de rebeldía o de destrucción. El movimiento es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético porque cuestiona la existencia del arte, la literatura y la poesía. De hecho, cuestiona su propio dadaísmo. Para ellos era una ideología total, una forma de vivir y un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Ellos se manifiestan en contra de la belleza eterna, en contra de la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento, contra la pureza de los conceptos abstractos y contra lo universal en general. En cambio proponen una desenfrenada libertad del individuo, la espontaneidad, la contradicción. Por tanto, en su rigor negativo también está en contra del modernismo y demás vanguardias como el expresionismo, el cubismo, el futurismo y el abstraccionismo. La estética dadaísta niega la razón, el sentido, la construcción del consciente. Sus formas expresivas son el gesto, el escándalo, la provocación. Para el dadaísmo la poesía está en la acción y las fronteras entre arte y vida deben ser abolidas. El aporte que ha hecho el dadaísmo al arte moderno es el cuestionamiento de qué es el arte o qué es la poesía. Además de proponer que no hay reglas fijas y eternas que legitimen de manera histórica lo artístico. Tienen un fin de expresar el rechazo de todos los valores sociales y estéticos del momento, y todo tipo de codificación. Los dadaístas recurrían con frecuencia a la utilización de métodos artísticos y literarios deliberadamente incomprensibles, que se apoyaban en lo absurdo e en lo racional. Podemos concluir que el dadaísmo, más que un movimiento artístico, fue una revolución del pensamiento, y crítica hacia las maneras convencionales de hacer el arte. Fue una exploración de la inspiración de los artistas, basándose en la irrealidad y provocando sensaciones
saliéndose de toda lógica posible. Y más adelante con esto surgieron movimientos artísticos como el surrealismo y a partir de este el pop art y el abstractismo. Muchas gracias.